Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas Flavia. noches, buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Bien. ¿Me ven, me escuchan todos? Hola, buenas noches. Sí, se ve y Buenas se noches, escucha. profe. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy es del módulo 2, les voy a explicar representación, mandato, consignación, que el contrato de consignación está en otro módulo, en el módulo de contratos, pero lo vemos acá porque es un mandato sin representación. Entonces, para que entiendan la diferencia entre el mandato común y mandato sin representación, que sería la consignación, lo vemos acá. Después tienen en el punto C hay algunos otros sujetos que son intermediarios, que no los vemos ahora porque los vamos a estudiar directamente cuando estudiemos franquicia, distribución, concesión, así que solamente en esta parte les voy a explicar la diferencia entre representación, mandato y consignación. Y les voy a hacer alguna mención del punto A y B que habla de la capacidad. Y otra cosa más que les quería dar era, si tengo tiempo, es cómo funciona el registro público de comercio, o el registro público. Así que, entonces primero les comento entonces lo relacionado a la capacidad. Cuando nosotros estudiábamos antes en el Código de Comercio derogado capacidad para ejercer el comercio, el código decía que en el artículo 1, que todo, o sea, definía al comerciante y decía que era comerciante toda persona que teniendo capacidad legal para contratar, realiza actos de comercio por cuenta propia, haciendo de ello su profesión habitual. Si bien el código en el artículo 1 decía entonces capacidad legal para contratar, no era igual a la capacidad civil. ¿Por qué? Porque el código regulaba para el ejercicio de la actividad comercial, contenía artículos especiales. Se aplicaba supletoriamente el Código Civil, pero tenía una regulación específica. Y se decía que era de avanzada porque el código, aún antes de ser reformado el Código Civil, ¿sí?, permitía a los que tenían 18 años, mayores de 18 años, ejercer el comercio, con la autorización de sus padres, expresa o tácita, ¿sí? Entonces, fíjense que antes de que fuera modificado el Código Civil, que bajó de 21 a 18, la mayoría de edad, el Código de Comercio ya permitía el ejercicio de la actividad comercial. Entonces, por eso se decía que la capacidad para ejercer el comercio no era igual que la capacidad civil, ¿sí?, regulada en el Código Civil en general. Cuando se equipara, cuando se baja de 21 a 18 en el Código Civil, ahí sí se equipara la edad. Y contenía también algunas normas que tenían que ver, por ejemplo, la autorización para ejercer el comercio de la mujer casada, que había quedado, por supuesto, derogado, algunas prohibiciones para funcionarios judiciales, ¿sí?, no pueden ejercer el comercio, las corporaciones eclesiásticas, clérigos, y también los quebrados o que tenían algún tipo de condena penal, ¿sí? Entonces contenía normas especiales para el ejercicio de la actividad comercial. ¿Qué pasó ahora en el nuevo Código Civil y Comercial? Se rige por la capacidad general, o sea, la capacidad, ya no hay más distinción, ¿sí? No hay una norma que exija una capacidad especial para ejercer el comercio, ¿sí? Se regula o se rige por las normas del Código Civil Comercial generales, no hay más no hace ninguna distinción. Eso con respecto a las personas físicas o humanas. Cuando el código decía en el artículo 1 para ejercer el comercio que podía ser toda persona, no solamente incluía persona física, humana, sino también a las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas estaban todas las sociedades que se llamaban sociedades comerciales de la ley 19.550, la SRL, la sociedad anónima, todas las que están en la ley. ¿Qué pasó con eso? Las sociedades, ahora la ley no es más ley de sociedades comerciales, con la reforma del Código Civil y Comercial se llama ley de sociedades, ¿sí?, o ley general de sociedades, y no se regulan más, o no están más reguladas las sociedades civiles. Otra incorporación que se hace con el Código Civil y Comercial es que se permite
la constitución de sociedades de un solo miembro, ¿sí? Solamente para las sociedades anónimas unipersonales. Antes eran 2 o más. Y las sociedades que antes estaban distinguidas como sociedades de hecho o irregulares, se llaman sociedades informales. Después todo lo demás se rige por la ley, por el Código Civil y Comercial. Con respecto, entonces, eso sería los primeros puntos del módulo 2. Con respecto a representación, ahora les voy a poner acá, a ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Fíjense que ahí en el módulo tienen intermediación comercial, en el nuevo código, representación, comisionistas, consignatarios, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué estudiamos representación? Porque ustedes van a ver en distintos puntos del programa o contratos que en la actividad del comerciante, ¿sí?, de la persona o de una sociedad, está presente la representación. A veces por una cuestión, siempre la representación surge por una, o el fundamento sería la colaboración o cooperación con otros, ¿sí? A veces la representación está por una cuestión de necesidad, porque un comerciante no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, entonces necesita delegar en otro, o otorgar representación, por ejemplo, para administrar el negocio. Otras veces es por imposibilidad, o por comodidad, o en el caso especial de las personas jurídicas, se van a manifestar a través de un representante. Entonces, por ese motivo, nosotros estudiamos la representación. O sea, la representación no es algo propio del derecho civil, sino que también está presente en el derecho comercial. Cuando nosotros antes estudiábamos representación, ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio existía una regulación integral de este instituto, de la representación. Sí estaba presente, porque cuando ustedes estudian patria potestad, tutela, curatela, hay representación, en el derecho comercial también, en las personas jurídicas, en el contrato de mandato, pero no había en ninguna parte de ninguno de los dos códigos una regulación general. Entonces, ahora el nuevo Código Civil y Comercial, vamos a ver que en la parte general, en la parte de actos jurídicos, regula la representación, separada del contrato de mandato, que está regulado después en la parte de contratos. En la representación, o sea, la representación en realidad no es un negocio jurídico, sino que cuando hablamos de representación, hablamos de una situación jurídica, ¿sí? Se considera que es una situación jurídica por el cual hay un sujeto, que sería el representante, que a través de esta representación va a actuar en nombre y por cuenta de otro, para celebrar un acto jurídico. Hay una teoría que explica Fontana Rosa, que se llama Teoría General de la Representación, que esa teoría lo que trata de explicar es por qué se producen determinados efectos jurídicos cuando hay representación, ¿sí? Cuando hay representación decimos que hay dos sujetos, un sujeto que es titular del interés, sobre el cual van a recaer los efectos activos o pasivos de la celebración del acto, ¿sí?, que se haya hecho, y otro sujeto, que es el representante, que es el que emite la voluntad, ¿sí? ¿Se entiende? Dos sujetos distintos cuando hay representación. Cuando no hay representación, hay un solo sujeto que es el titular del interés y el sujeto que emite la voluntad. O sea, el mismo sujeto es el que emite la voluntad y sobre el cual recaen los efectos jurídicos activos o pasivos de esa emisión o de esa declaración que ha realizado. Entonces, la teoría general de la representación, que trata de explicar por qué se producen determinados efectos jurídicos, lo que hace es entonces eso, dividir a los dos sujetos. Son dos personas, o dos sujetos, uno titular y el otro el que emite la voluntad. Lo que hace entonces la representación es crear un vínculo directo entre quién y quién. ¿Entre quién y quién se crea el vínculo? Representante y representado. Ahí hay un vínculo entre el representante y el representado. Y después crea entre el representado y la otra persona, y un tercero, digamos. Eso mismo, entre el representado y el tercero.
porque el representante actúa en no, esto lo van a escuchar mucho en varios temas, actúa en nombre y por cuenta de otro, en nombre y en interés de otro, ¿sí? No actúa en nombre propio y en interés propio, sino actúa en nombre propio, pero en interés del, en nombre y por cuenta del representado, ¿se entiende? Entonces ahí hay dos relaciones, una, como dijeron ustedes, una relación entre el representante y el representado, que esa relación, ¿de dónde va a surgir? ¿Cómo se crea esa relación? Porque hay que... Por contrato. Pero además, para que alguien pueda actuar en nombre y por cuenta de otro, ¿qué hay? Un poder. Eso, un poder. Un poder que lo va a autorizar a manifestar de esa manera su voluntad. O será la ley, ¿sí?, que dice que o autoriza a un determinado sujeto a actuar de esa manera. Entonces se crean esas dos relaciones. Entonces, existe representación cuando el representante, actuando en nombre y por cuenta del representado, celebra, siempre la representación, van a ver que el código dice que es para actos entre vivos y para actos jurídicos, no hay representación para actos materiales, ¿sí? Para actos jurídicos. Actúa en nombre y por cuenta del representado, celebrando un determinado acto jurídico de tal manera que los efectos activos o pasivos que surjan de esa celebración recaen sobre el representado. Se va a poder otorgar representación, o alguien puede tener representación, salvo que la ley establezca otra cosa, que el acto debe ser celebrado personalmente, o en actos que son intuito personae. En esos casos no podrá otorgarse representación. Entonces, acá está, separado, un sujeto titular del interés y otro sujeto que es el que emite la voluntad. Suponiendo un comerciante, ¿sí?, alguien que es titular de un fondo de comercio, y el representante, que puede ser el administrador, ¿sí?, quien administra su negocio. Tiene ese administrador, que lo van a ver como factor o administrador, tiene, por un lado, una relación laboral con el comerciante internamente, hay un contrato de trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo, externamente va a tener un mandato con representación. Entonces ahí tienen los dos sujetos. ¿Qué efectos producen? Bueno, en principio el efecto es que cuando el representante actúa en nombre y por cuenta del representado, los efectos recaen directamente sobre el representado, dentro de su órbita. Todo lo que el representante no está autorizado, ya sea por el poder o la ley que determina qué es lo que puede hacer, no obliga al representado. Siempre tiene que ser dentro de la autorización, dentro del poder, dentro de lo que dice la ley. Entonces ahí tienen una primera relación, a través del poder, si existe el poder, o en el caso será la ley. Y la otra relación es el negocio representativo, el negocio que surge gracias a la actuación del representante. El negocio que surge entre el representado y el tercero. Podrá ser, si es un negocio y el administrador del negocio, en representación del comerciante, compró, no sé, mercadería para ese fondo, quien queda obligado directamente es el comerciante. Entonces ahí por eso hablamos de dos relaciones que se dan cuando existe representación. Las condiciones son dos. Si bien acá hablamos de poder, recuerden que a veces no hay poder, porque en la representación legal no hay un poder, sino es la ley que determina esa autorización de actuar, pero en general, si fuera una representación convencional, habría un poder, ¿sí? El poder sería el instrumento que acredita, ¿sí?, o legitima a una persona a actuar en representación, actuar en nombre y por cuenta de otro. Y lo que se llama contemplatio domini en el derecho romano es eso, es invocar que se está actuando en nombre y por cuenta de otro. Si el representante actuara en nombre propio frente al tercero, no obliga al representado, ¿sí? Contemplatio domini quiere decir invocar frente al tercero que se está actuando en nombre y por cuenta de otro. Esas serían las dos condiciones.
Hay una clasificación clásica que es, divide a la representación en propia, representación impropia o también se llama indirecta. La representación propia es la que vimos hasta recién, o sea, el representante actúa en nombre y por cuenta del representado, ¿sí? Entonces, de esa manera, quien queda obligado es el representado o el comerciante o el empresario. Uy, me voy a quedar sin batería, esperen que no enchufé la... Ya voy, ¿eh? Si no, no me van a ver más.
Ahí está. Ahí estoy de nuevo. Bueno. Perdón, se quedaba se había desenchufado la batería. ¿Dónde habíamos quedado? A ver si puedo, ahora me parece que no puedo, a ver si puedo compartir. Me parece que no puedo compartir. Representación propia e impropia, ahí habíamos quedado. A ver si puedo compartir. Espérenme un minutito, ¿eh? Está complicado hoy. A ver. Estamos viendo esta. A ver. Ah, no puedo compartirla, pero no importa. No, profesora, no puede compartir porque no es anfitrión del Zoom. Claro, bueno, no Claro. importa, se los voy explicando. Total, ustedes las presentaciones las tienen cargadas. Habíamos quedado entonces en la representación, a ver, háganme acordar. La propia e impropia, ahí me acordé. Cuando lo que vamos a ir viendo es lo que está en las presentaciones cargadas, así que es lo mismo. La representación, la diferencia que hay una clasificación clásica que divide a la representación en representación propia e impropia. En la representación propia, el representante actúa en nombre y por cuenta del representado, como dijimos recién. Y en cambio, en la impropia, actúa en nombre propio, ¿sí? Pero por cuenta de otro. Por eso algunos dicen que la representación impropia no es una verdadera representación, porque fíjense que en la representación impropia el sujeto actúa en nombre propio, entonces él queda obligado frente al tercero, ¿sí? En nombre propio, pero por cuenta de otro. El ejemplo de la representación impropia es lo que ustedes tienen como comisión o consignación. Profe, ¿Ven la disculpe. diferencia entre uno y otro? Ahí le pasé ya para que pueda compartir pantalla. Ah, bueno, gracias. De nada. Gracias. Ahí vamos de nuevo entonces. Ya comparto, ¿eh? Ahí no la ven, ¿no es cierto? Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve. Bueno. ¿La ven, chicos? Mariano, ¿la ves? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, habíamos quedado, ahí lo ordenamos de nuevo, acá. ¿Ven la diferencia entre la representación propia y la impropia? O sea, en la impropia algunos dicen que no es una verdadera representación, porque el representante no está actuando en nombre y por cuenta de otro, ¿sí? Internamente sí hay un sujeto que le encarga a otro la celebración de un acto, pero en la representación por eso se llama impropia. Sería como lo que ustedes estudiaban antes como mandato oculto, o sea, el sujeto o el representante actúa en nombre propio frente al tercero, por lo tanto, él queda obligado. Y el ejemplo de representación impropia, que después vamos a ver, es la consignación, ¿sí? Comisión o consignación. ¿Qué dice el nuevo código? Fíjense que acá, en el artículo 358 al 381, está regulada todo lo que tiene que ver con la representación, no solamente dijimos para la actividad o todo lo que tiene que ver con el comercio, sino en general para todo, ¿sí? Los efectos de la representación es lo que dijimos hoy. Si el representante actúa dentro de lo que dice la ley, dentro de lo que dice el poder, obliga al representado. Todo lo que está por fuera, no. O suponiendo que actúa sin tener ese poder o esa autorización, tampoco lo va a obligar. Otra cosa importante, el representante, al actuar, cuando actúa en nombre y por cuenta de otro, no queda obligado él, dijimos, solamente si garantiza el negocio. Puede ocurrir que el representante garantice de alguna manera el negocio que celebra con el tercero, entonces en ese caso sí él asume una responsabilidad, si no, no. Siempre que actúe dentro de los límites que establece la ley o el poder.
El código regula algo que también se venía hablando hace un montón, o hace mucho, que es la representación aparente. Algunos también la relacionan la representación aparente como una especie de mandato tácito. La representación aparente consiste en crear por parte del representado una apariencia, ¿sí? Una situación donde el tercero cree que el sujeto que está actuando es representante, sin tener el poder. Por eso se dice que es como una representación tácita. No hay poder, pero ese sujeto, bajo determinadas condiciones, hace creer al tercero que es representante. Y en este caso la representación genera, la apariencia genera representación. Van a ver ustedes que la fuente de la representación no siempre es un contrato de mandato. Ahora vamos a ver la diferencia que hay con el mandato. O sea, la representación puede surgir por un mandato, por una cuestión de familia, por un contrato social, en una sucesión. En este caso, la representación aparente, a pesar de no existir un poder, crea, ¿sí? Esa apariencia origina representación. Y este mismo artículo trae una presunción, que yo se los mencioné también en la primera clase, que es en relación a los administradores o empleados del establecimiento comercial. El código antes derogado regulaba la función que tenía el factor o administrador de un negocio, o sea, el que toma decisiones dentro de un establecimiento comercial, o sea, no es simplemente un encargado, sino que tiene facultades de administración, reemplaza al comerciante, estaba regulado al igual que los dependientes, ahora no lo hace, y el único artículo en el cual se hace mención a estos sujetos es este, el de la representación aparente, donde el código dice que se presume que representan, ¿sí?, al comerciante estos sujetos que están enumerados acá, los administradores, los dependientes o empleados de un negocio, los dependientes que trasladan mercadería fuera del negocio. En todo lo que tiene que ver la actividad o lo relacionado con la actividad comercial, a veces es difícil o sería imposible para ejercer una actividad comercial si todas las personas que trabajan con un comerciante necesitan un poder. Entonces lo que hace el código y lo que hacía el código derogado es establecer o fijar determinadas presunciones. Por más que estos sujetos no tengan poder, ¿sí?, se consideran que actúan en nombre y por cuenta del comerciante. Siempre ponemos el ejemplo de quien va a un café. Ustedes van a un café, viene el mozo, les trae el café, les trae el ticket, ustedes le pagan al mozo. ¿Por qué? Porque se presume que ese sujeto o esa persona está autorizada a cobrar y que representa al comerciante. O en aquellos lugares donde no es así, ustedes saben, si hay una caja, no pueden pagar fuera de la caja, por ejemplo, en McDonald's. Todo eso tiene que ver con presunciones que se establecen para poder ejercer más fácilmente la actividad comercial. Entonces recuerden, este es el artículo de representación aparente, es el único artículo del Código Civil y Comercial que menciona a todos estos sujetos que colaboran con el comerciante. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre mandato, representación y poder. A ver si lo encuentro, acá está. ¿Ahí lo ves, Mariano? Le faltaría dar play, Mandato. pero sí. Sí. Bueno. Son tres institutos distintos, la representación, el mandato y el poder, ¿sí? En el Código Civil derogado, Vélez, en algunos casos no se veía, fundamentalmente cuando se estudiaba mandato con representación, no surgía claramente la distinción entre los tres institutos. El nuevo Código Civil y Comercial ahora lo deja claro, ya que separa la representación, no está regulada la representación conjuntamente con el mandato, sino que la representación está en la parte general, aplicable no solamente al contrato de mandato, después tienen contrato de mandato conjuntamente con consignación. ¿Qué diferencias hay entre los tres institutos?
La representación dijimos que es una situación jurídica, ¿sí? Por el cual hay un sujeto que está autorizado a actuar en nombre y por cuenta de otro. El mandato, si bien en general los mandatos son con representación, ¿sí? En realidad el mandato es una de las maneras o una de las formas o una de las fuentes de la representación. La representación puede surgir por otros contratos, o por cuestiones de familia, no necesariamente siempre va ligada al contrato de mandato. Cuando el código ahora define al mandato, pone el acento no en la forma de actuar del representante, sino en interés de quién actúa el mandatario. O sea, ustedes saben que en el contrato de mandato tienen el mandante y el mandatario. El mandatario, en el contrato de mandato, puede tener o no representación. Eso no no pone el eje, el legislador en cómo actúa el representante, sino en interés de quien actúe. El mandato implica que el mandante encarga, ¿sí? O le encarga la celebración de un acto jurídico al mandatario, ¿sí? Hay un encargo. Y ese encargo, el mandatario lo va a hacer en interés del mandante. Fíjense lo que dice el artículo. Uno más actos jurídicos en interés de otra. No importa cómo actúa el mandatario. Lo que importa es que ese acto lo celebre en el interés de otro. Con respecto al mandato también, ya no hay más, este contrato tenía doble regulación, igual que pasaba con otros contratos que les enumeré en la clase anterior, compraventa, prenda, fianza, había un mandato que era mandato comercial, ya ahora no hay más distinción entre mandato civil y comercial. Y la diferencia que hay con el poder dijimos que es el instrumento, ¿sí? o el documento que legitima a un sujeto a actuar en nombre y por cuenta de otro, ¿sí? Y es el instrumento donde se va a indicar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, en este caso sería el mandatario. Entonces son tres figuras distintas. Clases de mandato. El código regula dos clases de mandato. Dijimos recién que lo que importa es el interés de quién actúa el representante, ¿sí? O en este caso el mandatario. Si el mandato es con representación, ¿de qué manera va a actuar el mandatario? Si tiene representación. O sea, el mandante hace un encargo y ese sujeto que actúa en interés de otro, ¿de qué manera va a actuar si tiene representación? Por lo que vimos hasta ahora. En nombre y cuenta de otro. Eso mismo, en nombre y por cuenta de otro. ¿Y qué va a pasar entonces entre quiénes y quién se va a producir los efectos en el mandato con representación? Hay un encargo. Entre el representado y el tercero. Eso mismo, ¿sí? Entonces, en el caso del mandato con representación, se aplican, además de las normas de mandato que están acá, se aplican supletoriamente las normas o los artículos de representación. Si el mandato es sin representación, el representante, ¿cómo va a actuar? ¿En nombre de quién? En nombre y en cuenta propia. Ahí hay algo que está mal. En nombre propio está bien, porque no Pero tiene cuenta de interés otro. Del mandante. ¿Cómo? En interés del mandante. Eso mismo, en interés del mandante. En nombre propio frente al tercero, pero en interés del mandante. El mandante le hizo un encargo, ¿sí? Pero no le dio representación. Entonces, ahí no se crea la relación entre el mandante y el tercero, sino que la relación se crea entre el mandatario, ¿sí? Y el tercero. Sí, lo que podrá haber después es una subrogación en las acciones que puedan surgir de esa celebración. O sea, el mandante subrogarse en los derechos o obligaciones que hayan surgido de la celebración del representante, ¿sí? Entonces acuérdense, en el mandato se pone el acento en el encargo, no importa si el representante o el mandatario tiene o no representación, ¿sí? Actúa en nombre propio por cuenta de otro. El código dice que el mandato no se presume, se presume oneroso, y esto es algo también propio del Código de Comercio. El mandato comercial, ¿sí? Era oneroso.
¿Puede ser gratuito? Sí, pero en principio, si no se dijo nada, se presume que es oneroso, o sea, el mandatario va a cobrar por esa gestión. Con respecto a la capacidad, ocurre lo mismo que con la representación. Puede ser otorgado el mandato a una persona incapaz, siempre que sea un mandato con representación. ¿Por qué? Porque el incapaz, o por lo menos la doctrina dice que tiene que tener discernimiento, o sea, mayor de 13 años. ¿Por qué decimos en el mandato con representación? Porque en el mandato con representación, la persona incapaz actuaría en nombre y por cuenta del representado, o sea, el acto celebrado, o los efectos del acto celebrado no recaen sobre él, ¿sí? Entonces, como es solamente un medio, estaría autorizado que ese sujeto fuera un incapaz. Bueno, y esto no importa. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre mandato y comisión. Y eso no lo estarían viendo. Ya voy, ¿eh? Hoy no estaría muy bien con la computadora yo. Acá está. Ahí lo ven, ¿no? O lo estarían por ver. Sí. ¿Sí? Díganme que sí. Sí, profe, se ve. Tranqui. Se está cargando, no anda muy bien hoy. Ahí lo voy a poner más grande. ¿Ahí lo ven? Sí, bueno. Perfecto. Sí, Cuando, fíjense que ahí tienen en el programa comisionistas consignatarios. Después este contrato lo tienen también nuevamente, acá vemos, digamos, el sujeto, pero después el contrato de consignación lo tienen cuando ven contratos en particular, lo vuelve a estar presente. El código después del contrato de mandato regula el contrato de consignación, que es un ejemplo, sería de un mandato sin representación. El Código de Comercio, cuando regulaba el contrato de consignación, o en sí, el código regulaba el mandato comercial y decía que el mandato comercial propiamente dicho era siempre mandato con representación. ¿Se entiende? Siempre el mandatario actuaba en nombre y por cuenta del representado o del mandante. Y el mandato sin representación era el contrato de comisión o consignación. O sea, regulaba dos clases de contrato de mandato. El mandato comercial propiamente dicho, que era mandato con representación, y el mandato sin representación, que se llamaba comisión o consignación. La comisión o consignación, y a través de ese contrato regulaba la figura del comisionista o consignatario, que ustedes tienen ahí en el programa. La comisión o consignación surge en el ejercicio de la actividad comercial porque había muchos comerciantes que querían instalarse en otras zonas o desarrollar su actividad en otras zonas, y en vez de hacerlo personalmente, celebraban este tipo de contratos. Estos contratos no son para comercializar, por ejemplo, productos o realizar actos en forma masiva, sino que siempre es para uno o más actos individualizados. Entonces, ¿me van siguiendo hasta acá? O sea, estábamos hablando que el código derogado hablaba cuando hablaba del mandato comercial con representación, y el sin representación era el contrato de comisión o consignación. Y se llamaba comisión al género, o contrato de comisión al género, y el contrato de consignación era la especie. ¿Por qué?
La comisión se utilizaba, por ejemplo, para cuando se daba un encargo para realizar un transporte de cosas. Ustedes habrán escuchado decir, sí, contraté a un comisionista para que lleve mis cosas de Mar del Plata a Miramar, o contraté a un comisionista para que lleve mi título a legalizar. Se utilizaba para transporte, para realizar traslados, para vender productos, para contratar un seguro, para abrir una cuenta bancaria. Y la consignación siempre era una especie, o sea, el género sería la comisión y una especie de la comisión era la consignación, que era para la venta de bienes muebles. O sea, en el contrato de consignación, el consignante, ¿sí? O sea, el mandante, le encargaba al consignatario, que es otro, ¿sí? Que sería el mandatario, la venta de bienes muebles, no sé, obras de arte, ganado, lo que quieran, siempre que fueran bienes muebles. Por eso decimos que la comisión era el género, y la consignación, que es también un mandato sin representación, una especie. El nuevo código, cuando regula la consignación, en realidad no tiene sentido la regulación, porque ya está regulado el mandato sin representación. O sea, cuando nosotros hablamos de mandato sin representación. Y el contrato de consignación es un mandato sin representación. Entonces, la primera crítica que se hace es, no era necesario regularlo, y segundo es, la pregunta que nos hacemos es, si estas normas se aplican también cuando el contrato es de comisión. Algunos dicen que se aplicaría no solamente para la venta de bienes muebles, sino para otro tipo de contratos, como puede ser no solamente vender, sino comprar bienes muebles, trasladar cosas, como les dije, contratar un seguro o realizar una operación bancaria. Pero en principio solamente Doctora, le hago regula una el contrato pregunta. de consignación. ¿Me Le preguntaron hago una algo? consulta. No Sí, escucho muy bien, yo, ¿eh? Paola. ¿Podría ser un gestor? No se escucha nada. Un A ver, habla un gestor, poquito ¿podría más ser? fuerte. Un gestor podría ser. A ver, repetime. Sí, podría Capaz que ser un estoy mal. gestor, le dice. Un ¿Un qué? gestor. Un gestor. Un gestor. No es un gestor. En realidad la consignación siempre tenía por objeto, ¿sí? O sea, para hacer consignación, sí o sí tenía que ser un acto de comercio. Por eso hablamos de transporte, por eso hablamos de operaciones bancarias, seguros o venta de bienes muebles, no inmuebles tampoco. En el caso del, por ejemplo, el gestor de negocios que está regulado en el Código Civil y Comercial, en realidad no tiene un mandato, ¿sí? Acá hay un mandato, hay un sujeto que encarga a otro algo, pero ese sujeto, que sería el consignatario, no tiene representación. Entonces, está regulado solo el contrato de consignación, y algunos autores dicen que se aplicaría también a la comisión. Acá les digo entonces que solamente ese mandato es para vender bienes muebles, no bienes inmuebles, bienes muebles, cosas muebles. Tanto en el Código Civil y Comercial como en el derogado se regula la figura del comisionista, o en este caso el consignatario, en forma indirecta. No está regulada la figura como si cuando ustedes estudian martillero y corredor, sino que la estudiamos a través del contrato, que es una especie, como dice ahí, de mandato, ¿no? Las dos partes son el consignante y el consignatario. El consignante sería el mandante, y el consignatario el mandatario, quien recibe, ¿sí?, las cosas para la venta. ¿Sí? Es el que recibe el encargo. ¿Qué caracteres? Bueno, es un contrato bilateral, genera derechos y obligaciones para ambas, es oneroso, o sea, el comisionista o consignatario tiene una retribución por esa labor que va a hacer. Puede ser una comisión, puede ser un valor fijo, ¿sí? Depende de lo que hayan pactado.
Es un contrato consensual, no formal, ¿sí? Se llama consignación, y es un contrato que, bueno, está regulado doblemente, porque las normas del mandato sin representación se aplica también a la consignación. Entonces, las condiciones serían para que haya consignación: que haya un mandato. Segundo, que ese mandato sea sin representación, o sea que el consignatario actúe en nombre propio, pero en interés de otro, ¿sí? Y que sea para la venta de bienes muebles, en principio. Como actúa con un mandato sin representación, quien va a quedar obligado frente al tercero es el consignatario, por más que internamente exista ese encargo, y por más que el tercero sepa que el consignatario, o las cosas que tiene el consignatario, las antigüedades que tiene el consignatario para vender, son del consignante. Aunque lo sepa, no se crea la relación directa. La relación se crea entre el tercero y el consignatario. Lo que no prevé el Código Civil y Comercial es la cesión, ¿sí? Pero igualmente podría existir, o sea, el consignatario, una vez que celebra el acto con el tercero, podría ceder todos los derechos y obligaciones al consignante. Y acá viene lo de la comisión. El consignatario tiene derecho a lo que se llama una comisión ordinaria. Como les dije, puede ser una suma fija, puede ser un porcentaje, o sea, depende de lo que hayan pactado las partes, lo que sea uso en el lugar, o se fija judicialmente. Esa es la común. En el caso de que el consignatario cobre una determinada suma, o como dice acá, ordinaria común, no asume el riesgo del negocio. O sea que si el tercero no cumple, él no responde frente al consignante o al mandante, ¿sí? Porque él en realidad cobra una comisión por venderla. Siempre que la venta no sea de contado, ¿no? Pero bueno, la comisión ordinaria es eso, él no asume ningún riesgo del negocio. En cambio, si cobra lo que se llama comisión en garantía, que sería un plus, ¿sí? No cobra solamente lo básico, sino que un poco más. Ahí en ese caso él asume el riesgo del negocio. Por acá estaba. Pero la comisión en garantía solamente surge si se pacta expresamente, si no cobra la comisión común. ¿Qué quiere decir que él asuma el riesgo del negocio? O sea, el consignatario. Que si no paga el tercero, él asume el riesgo frente al consignante o frente al mandante. Si no existe la comisión en garantía, él no asume el riesgo, ¿sí? Entonces no tiene nada que responder al mandante. Si lo asume, él es responsable frente al consignante. Sería una cosa así, como si no cumple el tercero, yo me hago cargo del negocio. Y en ese caso, después él será el que tiene que ir contra el tercero. Pero Acosta lo llama esto pacto o acuerdo de indemnidad. O sea, se trata de mantener indemne al mandante, al consignante. Si no cumple el tercero, cumplo yo, pago yo. Siempre que la operación sea a plazo, ¿no? Bueno, entonces, diferencias entre el mandato con representación y la consignación, que es un mandato sin representación, es los efectos, ¿sí? Los efectos que se producen, porque en el contrato de consignación, siempre el consignatario actúa en interés de otro, pero en nombre propio. Y recuerden que la consignación siempre es para vender bienes muebles. No estaría incluido en la regulación otros supuestos que se denominaban antes comisión, contrato de comisión. Bueno, y ahora les voy a explicar brevemente, saliendo de acá. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Ahora les voy a explicar registro público, brevemente, y con esto terminamos, es cortito. ¿Por qué se los voy a explicar? Porque en muchos temas que van a ver,
en el Código Civil, más en el nuevo Código Civil y Comercial, porque en las leyes viejas sigue apareciendo como registro público de comercio, pero la denominación que le da el Código Civil y Comercial a lo que era el registro público de comercio es registro público. O sea que cada vez que en el código vean registro público, se refiere a lo que era antes registro público de comercio. ¿Cómo lo seguimos llamando en la práctica? Igual, registro público de comercio, ¿no? Pero el código le sacó esa denominación. Solamente van a ver cuando estudien libros, y ahora no recuerdo, si en fideicomiso también habla de registro público. Les voy a explicar qué hace el registro y cómo está organizado en la provincia de Buenos Aires. El registro, ¿sí?, o lo que se llama Registro Público de Comercio, es una institución que nació con el derecho comercial, porque ya de la época de las corporaciones y de los gremios que reunían a los comerciantes, existía la inscripción. O sea, las corporaciones y gremios llevaban un registro de quiénes eran comerciantes como control interno, y también como control externo servía para la sociedad, para la gente saber, o para que las personas tuvieran conocimiento de los que estaban inscritos ahí, ejercían o eran comerciantes. Entonces nace hace mucho tiempo, no quizás como registro como lo conocemos ahora, pero existía esa manera de llevar un registro. Nuestro país es el primer país de Latinoamérica que instala, ¿sí?, que el Código de Comercio regula la institución. O sea, el Código de Comercio derogado regulaba o sea, cómo se tenía que organizar el registro en nuestro país y qué funciones tenían. El nuevo Código Civil y Comercial no van a encontrar norma similar, o sea, no está regulado, ni tampoco se dice o se enumera cuáles son los actos que se tienen que inscribir. El código decía que en el registro público se debían inscribir los poderes o autorizaciones que se daban a los menores para ejercer el comercio, las autorizaciones para la mujer casada antes, todo lo que eran sociedades se inscribía en el registro, autorizaciones poderes que se daban a los administradores de un negocio también, o dependientes, cualquier otra situación que afectara el patrimonio de un comerciante. Por ejemplo, si se separaba, debería haber inscrito otra sentencia en el registro. Pero ¿qué pasó? Después fueron surgiendo otros registros, como el de las personas, el registro de propiedad inmueble. Entonces, todo eso, todo lo que decía el código, tampoco era tan así. La matrícula del comerciante, todo eso iba al registro. O sea que es un organismo, en general podemos decir que es un organismo del Estado, que tuvo como finalidad, cuando se sancionó el código, llevar la matrícula del comerciante, o sea, todo aquel que quería ejercer una actividad comercial, supuestamente se establecía la obligación de inscribirse en la matrícula, después con el tiempo resultó ser una carga, o sea, si yo abría un kiosco no me matriculaba, salvo aquellos que tenían la obligación para algunas actividades, pero en general muy pocos se inscribían. Entonces, como no era una verdadera obligación, cayó en desuso. Entonces, por ende, si no estaba matriculado, todo lo que era mi actividad o algunas cosas relacionadas a mi actividad, menos las iba a inscribir. Entonces, nace con esa finalidad, llevar un control sobre los que ejercían actividades comerciales, sobre los sujetos y sobre su actividad, y también dar lo que se llamaba la fe pública mercantil. ¿Qué es eso? Cuando alguien lleva un instrumento o un documento al registro, el registro da autenticidad, veracidad de ese documento frente a un funcionario. Ese fue el fin por el cual fue creado el registro. La finalidad era ejercer un control sobre el comerciante y su actividad. Pero, como les dije, con el tiempo eso no fue así, porque ya desde el vamos la matriculación no era obligatoria. Entonces, no se cumplía.
todo lo que tiene que ver con la organización de los registros en nuestro país está delegado, o la nación lo delega en las provincias organizan su poder judicial, ¿sí?, o administrativo, y ellas deciden, las provincias, deciden de quién depende el registro. Puede depender un registro de la órbita judicial o de la órbita administrativa. En la provincia de Buenos Aires, la ley de organización del Poder Judicial, la 5827, creo que ya no, los números no me acuerdo, sí, 5827, regula o establece que en cada ciudad cabecera de los departamentos judiciales va a haber un registro público de comercio, o sea, la ley vieja lo llama registro público de comercio. Como Mar del Plata es la ciudad cabecera del departamento, nosotros tenemos registro público de comercio, que está ahí en la calle Gascón, entre Córdoba y Santiago del Estero. Una casita, bueno, ahí tienen el registro, ahí funciona el registro público de comercio. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, el registro público de comercio depende del Poder Judicial. En Mar del Plata tienen un registro que está a cargo de los 16, o sea, como depende del Poder Judicial, los 16 juzgados que tenemos en Mar del Plata van a entrar en turno en todos los trámites que se hagan en ese registro. O sea, entra en turno un juzgado, desde que se inicia hasta que finaliza el trámite, el mismo juzgado o el mismo juez es el que firma. El registro, ¿sí?, entonces, pertenece el registro público a la órbita judicial, está a cargo de un secretario, y antes también llevaba todo lo que era persona jurídica. Cuando se crea, llevaba persona humana, persona física y persona jurídica. Todo lo que era sociedades o personas jurídicas iba al registro. Más o menos en el año 1978, esa función se saca del registro, o esa competencia, lo que de alguna manera también perjudica al registro, y se crea otro organismo en la provincia de Buenos Aires, que es la Dirección Provincial, ¿sí?, siempre hablamos de provincia, la Dirección Provincial, ¿sí?, de Personas Jurídicas, que ya no depende del Poder Judicial, sino que depende del Ministerio, es un órgano administrativo, depende del Ministerio de Justicia, ¿sí?, pero no ya de la estructura judicial. Entonces, todo lo que es persona física, humana, iría al registro, y todo lo que es persona jurídica a ese otro organismo que es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. A nivel nacional, en Capital Federal, se pasó por distintas formas de organizarlos. En un principio había había registros y juzgados, registros de comercio y juzgados, el juez ordenaba las inscripciones en el registro. Después hubo en una segunda etapa juzgados, solo juzgados, que eran los que llevaban las inscripciones, y actualmente está en la Inspección General de Justicia, que cumple las dos funciones que en la provincia de Buenos Aires está separada. ¿Sí? Recuerden, tienen el registro y la Dirección de Personas Jurídicas. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En cambio, en Capital, todo es un órgano también administrativo que depende del Ministerio de Justicia, todo en una sola institución, Inspección General de Justicia. En el caso del registro público de comercio, además de cumplir algunas funciones que originalmente le habían quedado, depende del registro público de comercio la Secretaría de Apremios, ¿sí? Todo lo que son juicios de apremios, salvo los de ARBA que van al contencioso, van a una secretaría que depende del registro público, que se llama Secretaría de Apremios. Todo lo que es apremios municipales, apremios de cajas de profesionales por aportes, va ahí a la Secretaría de Apremios. Después, ¿qué otra cosa pueden hacer? Pueden certificar firmas, pueden autenticar documentos, pueden rubricar la persona humana, rúbrica de libros, que eso lo van a estudiar cuando vean libros, realizar las inscripciones de transferencias de fondos de comercio,
hacer informaciones o realizar trámites de informaciones sumarias, o sea, más allá de lo que tenía que ver con la actividad comercial, pueden hacer otras o tiene otras funciones. Está a cargo, como dijimos, de un secretario, que es un abogado. Ese secretario tiene a su cargo el control que se llama de exactitud y legalidad. ¿Qué quiere decir eso? El secretario controla que lo que se inscribe, o sea, el registro se llama, o la forma de inscribir es un registro de incorporación, no de transcripción. El registro no copia todo lo que ustedes llevan como trámite, sino que para trabajar tiene distintos libros donde se lleva la rúbrica, donde se lleva todo lo que ver con transferencias, con matrícula, y se hace un resumen y se incorporan los documentos que se presentan. Entonces, tiene a cargo el control de exactitud, como les dije, que sea exactamente lo que se va a presentar en el registro e inscribirse sea exactamente correcto, ¿no? O dar fe de ese documento, y de legalidad. El control de legalidad tiene que ver con el control que hace el secretario en relación a si el registro ese registro es competente, si el acto el trámite que se quiere hacer corresponde a la competencia del registro, si la persona que se presenta, en el caso de tener representación, tiene el poder suficiente, o sea, hace un control externo. Algunos dicen también que tendría que hacer un control interno, pero en realidad es un control externo. Y después, en cuanto a las inscripciones, todo lo que se inscribe son, tanto acá como en la dirección y en la Inspección General de Justicia, son derechos personales. El registro es público, o sea, cualquiera que tenga un interés legítimo puede pedir información si la encuentra en el registro. Y las inscripciones tienen podríamos dividirlo en dos clases de efectos. Efectos externos, como toda inscripción, o sea, lo que inscribo en el registro se considera oponible a terceros, y efectos internos o consecuencias que se producen por la inscripción, que en general son, en el caso del registro público, todas declarativas. Solamente había constitutivas o inscripciones constitutivas, aquellas que tenían que ver con la inscripción de poderes que se daban a los mayores de 18 años, ¿sí? Pero bueno, eso no corre más, son todas declarativas. Y por último, hay una acordada que cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, la Suprema Corte dictó una acordada que es la 3778, es del año 2015, en la cual reacomodó de alguna manera las funciones del registro. Después se las voy a subir. Aclarando que ya no se llamaba más registro público de comercio, sino registro público, y reacomoda las funciones. Ahí van a encontrar también, dentro de las funciones que tiene, la inscripción del fideicomiso en el registro público, que en realidad eso no es más, o sea, no lo hace el registro, sino que lo hace la Dirección de Persona Jurídica. Y después también hay otra, eso es para el registro público, y después la Dirección de Persona Jurídica también dictó una resolución en el 2015, que es la resolución 45, que esa fue también para reacomodarse a lo que decía el Código Civil y Comercial. Entonces, para terminar, y no voy a empezar con otro tema porque el próximo tema es bastante largo. El registro, para que les quede claro, cuando el código habla de registro público, tienen que pensar en la provincia de Buenos Aires y se tienen que hacer algún trámite, ¿no? A veces será el registro público de comercio o será la Dirección de Persona Jurídica. Y recuerden que el registro en la provincia de Buenos Aires está, o sea, cada provincia establece de quién depende el registro, si de un órgano administrativo o del Poder Judicial. La mayoría de las provincias tienen el mismo sistema que la provincia de Buenos Aires. El registro, lo que es el registro público de comercio, depende del Poder Judicial, con el secretario, y recuerden que hay otro organismo donde va todo lo que es persona jurídica, ¿sí? Que es un órgano administrativo. Eso en provincia de Buenos Aires. La dirección acá de
de persona jurídica está donde funciona el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, en la calle Mitre. Y en Capital Federal, Inspección General de Justicia hace todo lo mismo, pero en una sola institución. ¿Está? Bueno, por hoy nada más. La próxima vamos a empezar con los contratos, ¿sí? Contrato de leasing, fideicomiso, con esos. ¿Quieren preguntarme Buenísimo, profe. algo o quedó claro? Por mí está todo claro, profe, ¿Está gracias. bien? Bien, profe, gracias. súper. Estos, acá me preguntan si están... ya están, ya le contestaron, muy bien. Bueno, quedamos entonces, vemos la próxima, empezamos contrato de leasing. Gracias, profe. Nos Nos vemos. Chao, que tengan buenas Gracias, semanas. profe. Profe. Gracias.